Las ruedas del carruaje se hundieron hasta la mitad del eje en el barro helado de Yorkshire, y las apuestas locales comenzaron incluso antes de que los caballos se detuvieran. «Un mes», murmuró el carnicero. «2 semanas», corrigió la esposa del vicario. Observaron a la pálida mujer bajar bajo la lluvia torrencial. Se aferraba a un fino chal de lana. Era de la alta sociedad de Londres, exiliada a una mansión en ruinas con el techo hundido. «Nunca sobrevivirá aquí», susurraban. Pero no conocían a Beatriz. Para la primavera, ni siquiera el duque pudo mantenerse alejado. La lluvia en Yorkshire no caía. Atacaba. Se precipitaba de lado en cortinas heladas, buscando los huecos en la gastada capa de viaje de Beatriz Linfield. Se detuvo ante las verjas de hierro forjado de Hale House. El hierro estaba oxidado y rojo. Las bisagras estaban soldadas por décadas de abandono. Detrás de las verjas se encontraba la finca. Era menos una mansión y más una lápida. La hiedra ahogaba la mampostería, trepando hasta romper los cristales emplomados de las ventanas. La mitad del techo de pizarra se había derrumbado hacia adentro, dejando el ala este abierta al brutal cielo de octubre. «Puedo llevarla de vuelta a la posada en York, señorita», ofreció el cochero. Su voz sonaba ahogada a través de una gruesa bufanda, pero la lástima en sus ojos era dolorosamente clara. Beatriz se miró las manos enguantadas. El pulgar izquierdo tenía un agujero. «No», dijo, con voz plana. «Descargue los baúles. Déjelos en el porche». No había dinero para una posada en York. No había dinero para un billete de vuelta a Londres. De hecho, le quedaban exactamente 46 chelines a su nombre, cosidos en el forro de su corsé. Las deudas de su padre se habían tragado el resto. La casa de la ciudad, la plata, los cuadros, los amigos, todo se había ido. Solo quedaba Hale House, en gran parte porque los acreedores la consideraban completamente inútil. Beatriz empujó la verja. No se movió. Plantó sus botas de cuero en el barro, agarró los barrotes de hierro y empujó con todo el peso de su cuerpo. El óxido chirrió. La verja cedió lo suficiente para que ella pudiera pasar. Desde la cima de la colina adyacente, Thomas Wycliffe, el duque de Kelldale, observaba la escena. Estaba sentado sobre un enorme caballo castrado gris, con el cuello de su abrigo de montar levantado contra el viento. «¿Es esa la chica Linfield?», preguntó su administrador, el señor Finch, entrecerrando los ojos bajo el aguacero. «Eso parece», dijo Thomas. «Trágico. La casa es inhabitable, Su Excelencia. Las tablas del suelo del salón están completamente podridas. Cogerá una neumonía en una semana y huirá». Thomas observó a la pequeña figura arrastrar un pesado baúl de cuero por los agrietados escalones de piedra, sola, mientras sus botas resbalaban en el lodo. Sintió una punzada de irritación. A Thomas le gustaba el orden. Su finca, que lindaba con la ruina de Hale House, estaba impecable. Odiaba la vista de la propiedad en decadencia en su horizonte, y odiaba el drama inevitable de una aristócrata arruinada viniendo a llorar por su fortuna perdida en su condado. «Mande un recado al pueblo», dijo Thomas, haciendo girar a su caballo. «Cuando inevitablemente suplique por un carruaje que la lleve a la estación de tren, consiga uno. Póngalo a mi cuenta. Cuanto antes se vaya, antes podré comprar esa maldita parcela de tierra al banco». Abajo, en la casa, Beatriz finalmente logró girar la pesada llave de latón en la puerta principal. Se abrió con un gemido hueco. Lo primero que la golpeó fue el olor. Tierra húmeda, moho y aire viciado y estancado. El vestíbulo era una caverna de sombras. El agua goteaba metódicamente desde el techo sobre la gran escalera, formando un charco en el suelo de mármol agrietado. Plink, plink, plink. Entró. El frío del interior era peor que el viento de fuera. Era un frío asentado y pesado que se le metió inmediatamente en los huesos. Encontró el salón. Los muebles estaban cubiertos con fundas de tela, grises por el polvo. Un pájaro muerto yacía en el hogar. Beatriz no lloró. Llorar quemaba calorías, y ella tenía hambre. Se quitó la capa empapada y la arrojó sobre una silla polvorienta. Caminó hacia la chimenea, agarró el atizador y sin ceremonias
Sacó el pájaro muerto del hogar, arrojándolo por una ventana rota. Necesitaba leña. Necesitaba un fuego. Al anochecer, los aldeanos en la taberna local ya estaban haciendo apuestas. Conocían el estado de Hale House. Sabían que había venido sola, sin doncella, sin lacayo. «Chica de Londres», dijo el herrero, dando un largo trago a su cerveza. «Manos suaves. Se habrá ido para el martes». Arriba en la mansión, Beatrice estaba arrodillada en el hogar de piedra. Tenía las manos negras de hollín, las uñas rotas. Había roto una silla podrida del pasillo para hacer leña. El pedernal y el acero soltaron chispas, prendiendo las astillas secas. Una pequeña llama naranja lamió hacia arriba. Beatrice se inclinó, soplando suavemente. El fuego prendió. Se sentó sobre sus talones, temblando violentamente, y observó cómo la luz hacía retroceder las sombras de la habitación en ruinas. Era un lugar miserable y aterrador. Pero mientras el calor le daba en la cara, sintió que un nudo extraño y apretado en su pecho se aflojaba una fracción. Era suyo. Nadie podía quitárselo. Acercó las rodillas al pecho y se quedó mirando las llamas. El martes, susurró a la habitación vacía, burlándose de las voces que sabía que hablaban de ella. «Ya veremos». Noviembre trajo una helada que convirtió el barro en hierro. El pueblo perdió sus apuestas. El martes llegó y se fue. Luego pasaron 2 semanas. Luego un mes. Beatrice Linfield no se fue. Se convirtió en una historia de fantasmas en el pueblo de Oak Haven. El chico del panadero informó haberla visto acarreando cubos de agua del antiguo pozo al amanecer. El jefe de correos la vio en la plaza del pueblo regateando sin piedad por un saco de manzanas magulladas y un trozo de cerdo salado, pagando con monedas de cobre. Llevaba un pesado abrigo de lana de hombre, probablemente de su difunto padre, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero. Su cabello, antes peinado a la última moda de Londres, estaba recogido en una trenza tosca y práctica. Thomas Wycliffe escuchó los informes. La irritación que sintió en octubre se había convertido en una auténtica molestia. Estaba sentado en su estudio en Kelldale Hall, con un fuego rugiendo en una enorme chimenea de mármol, revisando sus libros de contabilidad. «Ha contratado al chico de los Miller», dijo Finch, de pie frente al escritorio. «Solo 2 días a la semana, para ayudar a reparar el techo de la cocina». Thomas levantó la vista, deteniendo su pluma. «¿Repararlo con qué? No tiene materiales». «Pizarra recuperada del ala este, Su Excelencia. Están derribando la mitad en ruinas de la casa para reparar la mitad habitable». Thomas dejó la pluma. Era absurdo. La mujer estaba canibalizando una ruina para sobrevivir a un invierno en Yorkshire. Era peligroso, era antiestético y era completamente irracional. «Redacte un contrato», dijo Thomas. «Iré yo mismo». «¿Un contrato, Su Excelencia, para comprar la propiedad?» «Le ofreceré una suma lo suficientemente generosa para saldar cualquier deuda que esté ocultando, y suficiente para asegurarse una tranquila casita en Bath. Está siendo terca. Un invierno frío la matará ahí fuera. Pondré fin a esto». Thomas cabalgó a la mañana siguiente. El aire era glacialmente frío, mordiéndole las mejillas expuestas. Cuando llegó a las verjas de Hale House, las encontró abiertas. El camino estaba despejado de escombros. Desmontó y llevó a su caballo hacia la puerta principal. El sonido de martillazos resonaba desde la parte trasera de la casa. Lo siguió. La encontró en el patio. Beatrice estaba en una escalera baja, luchando con un contraventano de madera deformado. Tenía la cara manchada de suciedad. Llevaba pantalones de hombre debajo de una falda de lana acortada, sus botas raspadas y blancas por la escarcha. «Señorita Linfield», dijo Thomas. Su voz era un estruendo de barítono que generalmente imponía una diferencia inmediata. Beatrice dio un respingo, casi dejando caer el pesado martillo de hierro. Recuperó el equilibrio y lo miró desde arriba. Sus ojos eran de un avellana intenso y sorprendente. No se abrieron con asombro. Se entrecerraron para evaluarlo. «Está usted en mi propiedad», dijo. Su voz era áspera, poco acostumbrada a la conversación educada. «Soy el duque de Kelldale», respondió Thomas, esperando que el título hiciera el trabajo pesado. «Eso no lo convierte en menos intruso.
Su Excelencia. Solo significa que tiene mejores botas para hacerlo. Thomas parpadeó. No estaba acostumbrado a que le hablaran como a un vagabundo. He venido a ofrecerle una salida. Sacó el pergamino doblado del bolsillo de su abrigo. Estoy al tanto de su situación. Esta casa es un peligro. Estoy dispuesto a comprar el terreno y la finca por 800 libras. Es más que el valor de mercado. Beatrice bajó de la escalera. No se molestó en limpiarse las manos. Se paró frente a él, apenas llegándole al hombro. Sin embargo, se mantuvo firme. 800 libras, repitió. Suficiente para regresar al sur a vivir cómodamente. Miró el pergamino en su mano enguantada. Luego miró su impecable abrigo de montar, la pura calidad de la lana, la arrogancia en su mandíbula. El techo de la cocina ya no gotea, dijo. Disculpe, el techo de la cocina. Aguantó la helada de anoche. Tengo fuego. Tengo una cama seca. Lo miró de nuevo. No vendo. Está siendo ridícula, dijo Thomas, perdiendo la paciencia. Es usted la hija de un caballero. Está cortando su propia leña. Morirá congelada antes de enero. Entonces podrá comprar la finca al banco por la mitad del precio en febrero, espetó Beatrice. Hasta entonces, salga de mi tierra. Le dio la espalda y volvió a subir la escalera. Thomas se quedó allí un largo momento, con el contrato inútil en la mano. La vio golpear el clavo de hierro con el martillo. El golpe fue sólido, impulsado por una fuerza terca y furiosa. Se dio la vuelta y regresó a su caballo. Estaba furioso, estaba insultado, pero mientras cabalgaba de regreso al calor de Kelldale Hall, se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en el rostro fiero y manchado de suciedad de Beatrice Linfield. Había esperado a una dama de sociedad llorosa. Encontró a una criatura salvaje protegiendo su guarida. Diciembre cayó sobre Yorkshire como un martillo. Los cielos se tornaron de un púrpura amoratado y comenzó a nevar. Empezó como una ligera capa, pero rápidamente se convirtió en una ventisca blanca y cegadora. Thomas regresaba de una reunión con un magistrado en Mugstand cuando estalló la tormenta. El viento aullaba, arrastrando la nieve horizontalmente. En 30 minutos, el camino había desaparecido. El mundo no era más que un vacío blanco, helado y aullante. Su caballo tropezó, exhausto y en pánico. Thomas conocía el paisaje a la perfección, pero incluso él estaba desorientado. Se dio cuenta con una fría sacudida de pavor que estaban más cerca de Hale House que de Kelldale Hall. No tenía otra opción. Instó al caballo en apuros hacia la tenue silueta oscura de la mansión en ruinas entre los árboles. Para cuando llegaron al patio, Thomas estaba entumecido hasta los huesos, con las pestañas congeladas. Ató el caballo en los restos sorprendentemente secos y protegidos del viento de los antiguos establos de piedra, arrojando su propia pesada manta de montar sobre el animal. Luego, se abrió paso a través de la nieve hasta las rodillas hasta la puerta trasera de la casa. Golpeó con su puño enguantado el pesado roble. Nada. Volvió a golpear. Más fuerte. Señorita Linfield, abra la puerta. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió una rendija, revelando a Beatrice. Sostenía un pesado atizador de hierro en una mano, lista para golpear. Cuando lo vio, cubierto de nieve y temblando violentamente, su postura defensiva se desvaneció. No se regodeó. No hizo preguntas. Lo agarró del brazo y lo metió dentro, empujando la puerta con todo su peso para cerrarla contra el viento aullante. Thomas se quedó en la cocina, castañeteando los dientes, la nieve derritiéndose en charcos alrededor de sus botas. La habitación era irreconocible de la tumba húmeda que había sido en octubre. Un fuego masivo rugía en el gran hogar de piedra, arrojando olas de calor intenso. Alfombras gruesas y desiguales cubrían el suelo de piedra lleno de corrientes de aire. Las ventanas estaban fuertemente tapiadas desde el interior para bloquear el frío. No era elegante, pero era una fortaleza contra el invierno. «¡Quítese el abrigo!», ordenó Beatrice. Ya estaba arrastrando una pesada silla de madera más cerca del fuego. Thomas forcejeó con los botones. Sus dedos estaban rígidos e inútiles. Maldiciendo en voz baja, Beatrice apartó sus manos y desabrochó los pesados botones de latón ella misma.
Le quitó el abrigo de lana empapado de los hombros y lo colgó en un tendedero. Señaló la silla. Siéntese. Thomas se sentó. El calor del fuego golpeó su rostro congelado en una ola de doloroso alivio. La observó moverse por la cocina. No estaba frenética, era metódica. Vertió agua de una pesada jarra en una tetera de hierro y la colgó sobre las llamas. Me quedé atrapado en la cresta superior, logró decir Thomas, con la voz áspera. Ya lo veo, respondió ella. Le trajo una toalla raída. Séquese el pelo. Está goteando en mi suelo limpio. Thomas tomó la toalla. Miró a su alrededor. Lo ha hecho habitable. Le dije que lo había hecho. Unos minutos después, le entregó una taza desconchada. Era un té preparado muy fuerte, con un generoso chorro de whisky local barato. Thomas tomó un sorbo. Le quemó al bajar, extendiendo un repentino calor vital por su pecho. La miró. Ella estaba sentada en un taburete al otro lado del hogar, bebiendo de su propia taza. La luz del fuego capturaba los ángulos afilados de su rostro, suavizando el agotamiento en sus ojos. ¿Por qué no regresó a Londres?, preguntó Thomas. El tono cínico había desaparecido de su voz, reemplazado por una genuina curiosidad. Podría haber encontrado un puesto como dama de compañía. Podría haberse casado. Beatrice se rió. Fue un sonido corto y agudo. ¿Casarme? Con las deudas de mi padre pesando sobre mi nombre, era una paria, y me negué a ser sirvienta de las mujeres que solían beber el champán de mi padre. Miró hacia el fuego. Aquí, puede que el techo gotee y mis manos sangren, pero al barro no le importa mi apellido. Al fuego no le importa mi dote, no respondo ante nadie. Thomas la miró fijamente. Pensó en las mujeres que conocía, frágiles, calculadoras, envueltas en seda, aterrorizadas por una corriente de aire. Pensó en su propia finca masiva y vacía, donde se sentaba rodeado de sirvientes, completamente aislado por su título. Miró las manos llenas de cicatrices de Beatrice, envueltas alrededor de la taza desconchada. La juzgué mal, dijo Thomas en voz baja en el silencio crepitante de la habitación. Beatrice encontró su mirada a través de la luz del fuego. Por primera vez, no lo miró con defensa o ira. Sí, dijo suavemente. Lo hizo. Afuera, el viento gritaba, arrojando nieve contra los gruesos muros de piedra. Adentro, el fuego siseaba. Thomas Wycliffe, el duque de Kelldale, se dio cuenta con una repentina e inquietante claridad de que no tenía ninguna prisa por que pasara la tormenta. La tormenta se calmó poco antes del amanecer, dejando atrás un mundo sepultado en un blanco cegador y silencioso. Thomas se despertó en el suelo de la cocina, con una manta de lana áspera sobre los hombros. Le dolía el cuello. Sus botas, colocadas cerca de las brasas moribundas del fuego, estaban rígidas y secas. Se sentó. La casa estaba completamente en silencio. Beatrice se había ido. La encontró en el patio, con la nieve hasta los muslos, usando una pala de madera maltrecha para abrir un camino hacia el pozo. Su aliento formaba nubes en el aire helado. No se detuvo cuando escuchó el crujido pesado de sus pasos detrás de ella. El camino de regreso a Kelldale está bastante despejado si sigue la línea de la cresta, dijo Beatrice, arrojando una palada de nieve por encima del hombro. El viento ha barrido las zonas altas. Thomas observó la flexión de sus hombros bajo el abrigo demasiado grande. Era agotador mirarla. Operaba con una energía implacable y frenética que sugería que si dejaba de moverse, simplemente moriría. Debería haberme despertado para hacer eso, dijo él. Beatrice se apoyó en la pala. Se giró para mirarlo, con el rostro sonrojado por el esfuerzo. ¿Es mi pozo, Su Excelencia? Es mi nieve. No necesito a un duque para despejar mi camino. El orgullo es un abrigo pesado, señorita Linfield, pero no la mantendrá caliente. Me ha mantenido viva hasta ahora. Él no discutió. Fue a los establos, ensilló a su inquieto caballo castrado y cabalgó de regreso a su extensa y perfectamente climatizada finca. El contraste fue un golpe físico. Kelldale Hall olía a cera de abejas, carnes asadas y papel viejo. Hale House olía a desesperación y humo de leña. 3 días después, comenzó el deshielo. La nieve se convirtió en aguanieve gris, y el pueblo de Oak Haven
Regresó a su ritmo ordinario y brutal. Thomas estaba en su escritorio cuando Finch entró. El administrador parecía incómodo. «Bien», preguntó Thomas, levantando la vista de sus libros de contabilidad. «Es sobre la finca Linfield, Su Excelencia. El recaudador de impuestos de la parroquia, el señor Grimby, visitó Hale House esta mañana». Thomas dejó su pluma. La tinta se corrió en la página. «Debe impuestos». Su padre los debía. Atrasos de los últimos 5 años. El banco dejó la deuda con la propiedad. Grimby amenaza con embargar los bienes muebles para el viernes si no puede presentar 12 libras. 12 libras. Para Thomas, era el coste de una silla de montar nueva. Para Beatrice, bien podría haber sido el rescate de un rey. Si Grimby se llevaba sus herramientas, sus provisiones de invierno o los muebles que había arrastrado a esa cocina, estaba acabada. El invierno la mataría. «Págalo», dijo Thomas de inmediato. «Su Excelencia, si me permite», dudó Finch. «La señorita Linfield es ferozmente independiente. Si se entera de que usted pagó sus deudas, probablemente le arroje el recibo a la cara». Thomas se quedó mirando el fuego. Finch tenía razón. Beatrice lo vería como lástima. Lo vería como la trampa de un aristócrata tratando de comprar su sumisión, forzándola a salir de su casa a través del endeudamiento en lugar de una venta directa. «Entonces no lo pagaremos», dijo Thomas con calma. «Haremos negocios. ¿No posee ella una franja de bosque que linda con mi pastizal del norte?» «¿El bosquecillo de Blackwood?» «Sí. Es principalmente olmo podrido y roble de matorral, sin valor para la madera. Tengo una repentina y desesperada necesidad de olmo podrido», dijo Thomas, acercando una hoja de papel en blanco. «Redacte un contrato de compra por los derechos de tala de ese bosquecillo. Ofrézcale 20 libras. Envíe al abogado de la finca a presentarlo. No a usted. Haga que parezca completamente burocrático. Dígale que Kelldale requiere madera de mala calidad para los hornos de los inquilinos». Finch hizo una reverencia. «Muy astuto, Su Excelencia. Funcionó durante 48 horas. El jueves por la tarde, las puertas del estudio privado de Thomas se abrieron de golpe sin llamar. Beatrice estaba en el umbral. Estaba cubierta por una fina capa de barro primaveral. Sostenía un trozo arrugado de pergamino grueso en su puño derecho. Detrás de ella, un lacayo muy nervioso balbuceaba disculpas. Thomas levantó una mano, despidiendo al lacayo. Las pesadas puertas de roble se cerraron, dejándolos solos. Beatrice cruzó la alfombra persa y golpeó el pergamino sobre su escritorio de caoba. Era el contrato de la madera. «¿Cree que soy una idiota?», exigió. Su voz temblaba con una furia tensa y contenida. Thomas se reclinó en su silla de cuero. Mantuvo su rostro completamente inexpresivo. «Creo que está invadiendo mi estudio privado, señorita Linfield. Caminé por el bosquecillo del norte esta mañana», dijo Beatrice, apoyando las manos en su escritorio e inclinándose sobre él. «Olía a lluvia y a lana mojada. No hay madera allí. Apenas hay suficiente maleza para encender un fuego, y hablé con sus granjeros arrendatarios. No usan hornos de leña, usan carbón». Thomas no dijo nada. «Usted compró mi deuda a Grimby», lo acusó, sus ojos avellana brillando. «Usó un contrato falso para darme dinero y que no perdiera mis herramientas. ¿Por qué? Fue una inversión estratégica», respondió Thomas con frialdad. «Una propiedad embargada y abandonada en mi frontera atrae a ocupas. La prefiero a usted antes que a una familia de vagabundos». «Mentiroso». La palabra quedó suspendida en el aire, afilada y peligrosa. Nadie llamaba mentiroso al duque de Kelldale. Thomas se puso de pie. Era una cabeza más alto que ella, de hombros anchos e imponente. Pero Beatrice no se inmutó. Levantó la barbilla, negándose a ceder un ápice de terreno. «No soy un caso de caridad», dijo, su voz bajando a un susurro áspero. «No quiero su lástima, no quiero su dinero. Si caigo, caeré por mi cuenta». «Es usted una tonta», replicó Thomas, su propio temperamento finalmente fracturándose. «Se está matando de hambre para demostrarle algo a los fantasmas. Su padre está muerto. La alta sociedad la ha olvidado. La única persona contra la que lucha es usted misma. Le ofrecí 20 libras para que no muriera congelada.
y me lo arroja a la cara porque es demasiado arrogante para aceptar ayuda. No es arrogancia, es supervivencia, gritó Beatrice, golpeando la mano sobre el escritorio. Si acepto su dinero, le debo algo. Si le debo algo, usted posee una parte de mí. Y me prometí a mí misma, el día que crucé esas verjas oxidadas, que nadie volvería a poseerme. El silencio que siguió fue ensordecedor. El único sonido era el crepitar del fuego y la respiración agitada de Beatrice. Thomas la miró de verdad. Vio las líneas afiladas de sus pómulos, ahuecados por meses de racionamiento. Vio el terror defensivo escondido justo debajo de su furia. No estaba luchando contra él. Estaba luchando contra la impotencia que había destruido a su familia. Lentamente, Thomas extendió la mano sobre el escritorio. Recogió el contrato arrugado. No lo rompió. Lo alisó. «El contrato es por los derechos de Tala», dijo Thomas, su voz bajando a un ritmo tranquilo y constante. «Si no hay madera, debe proporcionar un valor equivalente en trabajo. Esa es la ley del contrato». Beatrice lo miró con recelo. «¿Trabajo? Mi jardinero jefe necesita ayuda para limpiar el huerto del sur. La maleza es espesa, el trabajo es miserable, y me niego a sacar a mis mozos de cuadra de sus deberes para hacerlo. Me debe 20 libras de trabajo, 2 días a la semana hasta que la deuda esté saldada. A los salarios estándar del pueblo, eso le llevará hasta julio». Le empujó el contrato de vuelta. «Esa es mi oferta, señorita Linfield. Una deuda honesta pagada con sudor honesto. Sin lástima, sin caridad. ¿Tenemos un trato o dejará que Grimby se lleve las sillas de su cocina mañana?» Beatrice se quedó mirando el papel. Luego miró a Thomas. La furia en sus ojos dio paso lentamente a un respeto a regañadientes y cansado. «Estaré aquí el martes», dijo secamente. «Haga que el jardinero jefe deje una guadaña fuera». Se dio la vuelta y salió del estudio, dejando huellas de barro en su invaluable alfombra. Thomas la vio irse, una leve y desconocida sonrisa tirando de la comisura de su boca. La primavera en Yorkshire no llegó con brisas suaves y flores en flor. Llegó como un asalto violento y fangoso. La helada se desprendió del suelo, convirtiendo los campos en ciénagas sin fondo de lodo marrón. Beatrice lo odiaba. El invierno había sido cruel, pero había sido limpio. El frío era un enemigo que entendía. El barro era insidioso. Cubría sus botas, manchaba sus faldas y hacía cada tarea física el doble de difícil. Era finales de abril. Estaba en la pequeña parcela de tierra detrás de la cocina, intentando remover la tierra para un huerto. Había cambiado una de sus últimas cucharas de plata en York por semillas de patatas, zanahorias y repollo resistente. La tierra era implacable. Estaba ahogada por rocas y las raíces gruesas y tercas de las malas hierbas descuidadas. Clavó una pesada pala de hierro en la tierra, puso todo su peso en el reposapiés y tiró hacia atrás. Una raíz se partió con un sonido como un disparo de pistola, haciéndola tropezar hacia atrás en el lodo. Se sentó en la tierra, con el pecho agitado, limpiándose una mancha de barro de la frente con el dorso de una mano ampollada. Su técnica es terrible. Beatrice ni siquiera se sobresaltó. Simplemente cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás. «Váyase, Su Excelencia». Thomas Wycliffe apareció por el lado de la casa. Hoy no llevaba sus abrigos de montar a medida. Llevaba pantalones de lona gruesa, una camisa de lino con las mangas arremangadas hasta los codos y botas que parecían haber visto un día de trabajo. Pasó a su lado, recogió la pala que ella había dejado caer y la clavó en el suelo donde ella había estado luchando. «¿Qué está haciendo?», preguntó Beatrice poniéndose de pie de un salto. «Me debe trabajo, señorita Linfield. Simplemente me estoy asegurando de que mi inversión no muera de hambre antes de que limpie el huerto». Echó su peso sobre la pala. El músculo de sus antebrazos se tensó contra el lino. Con un fuerte gruñido, sacó una enorme roca nudosa de la tierra. Beatrice se quedó paralizada. El duque de Kelldale estaba cavando en su miserable parcela de jardín. «No necesito su ayuda», dijo automáticamente, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. Estaba demasiado cansada. «Lo sé», dijo Thomas, sin levantar la vista. Se movió a la siguiente sección de tierra.
pero he pasado las últimas 6 horas revisando quejas de los inquilinos sobre una rueda de molino rota y discutiendo con mi administrador sobre el precio del pienso para ovejas. Necesito la satisfacción mecánica de golpear la tierra con una pala. Y usted proporciona la tierra. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. Beatriz lo observó por un momento. Luego cogió una pequeña paleta de mano y se arrodilló junto a la zanja que él estaba abriendo, sacando las piedras sueltas de la tierra recién removida. Trabajaron en silencio durante 1 hora. Los únicos sonidos eran el raspado del hierro contra la piedra, el golpe sordo de la tierra al moverse y sus respiraciones sincronizadas. Era íntimo de una manera que Beatriz nunca había experimentado. En la sociedad de Londres, la intimidad era una danza de insultos velados, chismes susurrados detrás de abanicos y ropa perfectamente confeccionada. Aquí, la intimidad era el olor a tierra húmeda, el agudo aroma del sudor de Thomas, atravesando el aire frío y el ritmo del trabajo compartido y agotador. Al mediodía, una respetable parcela de tierra había sido despejada y removida. Thomas apoyó la pala contra el muro de piedra de la casa. Se pasó un antebrazo por la frente, dejando una raya de barro sobre su ojo. Parecía completamente fuera de lugar, y sin embargo, completamente arraigado. ¿Tiene hambre?, preguntó Beatriz. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Se arrepintió de inmediato. No tenía nada que ofrecerle a un duque. Pero Thomas se volvió hacia ella. Mucha. Lo llevó a la cocina. El fuego estaba bajo. Sacó media hogaza de pan oscuro y tosco de una lata y cortó una cuña de queso local, fuerte y picante. Era comida de campesinos. La puso sobre la tosca mesa de madera. Thomas se sentó sin dudarlo. Arrancó un trozo de pan y se lo comió como si fuera un banquete. Beatriz se sentó frente a él, bebiendo un vaso de agua. ¿Por qué vino realmente hoy?, preguntó en voz baja. Thomas miró el pan en su mano. Por un largo momento, la armadura cínica del duque se deslizó, revelando al hombre cansado que había debajo. «Odio esa casa», dijo, señalando vagamente en dirección a Kelldale Hall. «Es un museo. Todo en ella está catalogado, asegurado e históricamente significativo. Soy el gerente de una corporación muy grande y muy aburrida que casualmente tiene un escudo de armas. Mis días están dictados por campanas, citas y expectativas». Miró al otro lado de la mesa, sus ojos oscuros fijos en los de ella. «Cuando vengo aquí, Beatriz, es el único momento en que mi vida parece real. Aquí solo existen los elementos, la madera, el fuego, la tierra y tú». Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Quedó suspendido en el aire entre ellos, pesado y cálido. Beatriz se miró las manos. Estaban arruinadas, callosas, llenas de cicatrices, impregnadas de suciedad. Recordó las suaves manos blancas de la chica que había llegado en octubre, llorando en silencio en un carruaje helado. No extrañaba a esa chica. «Es real», asintió Beatriz en voz baja. «Pero es duro. Nada que valga la pena conservar es fácil», dijo Thomas. Extendió la mano sobre la mesa. Su mano grande y áspera cubrió la de ella. No se apartó cuando sintió los callos. Simplemente dejó su mano allí, un peso firme y anclado contra el caos de su vida. Beatriz tampoco se apartó. En mayo, las colinas de Yorkshire explotaron en un violento estallido de verde. El barro se solidificó en caminos polvorientos y el pueblo de Oak Haven se preparó para la asamblea de primavera. Era una tradición que cerraba la brecha entre la nobleza y los trabajadores. Un mercado masivo en la plaza del pueblo, seguido de música y baile en el salón parroquial. Beatriz no tenía intención de ir, pero había pasado las largas noches de invierno tejiendo robustas cestas de sauce de los árboles cercanos al río. Tenía 12 de ellas. No eran hermosas, pero eran fuertes, bien trenzadas y prácticas. Necesitaba el dinero para comprar redes para su huerto recién plantado. Caminó las 3 millas hasta el pueblo, llevando las cestas colgadas de un palo sobre sus hombros. La plaza del pueblo estaba abarrotada. Banderines colgaban entre los edificios de piedra. El aire olía a carne asada, sidra dulce y cuerpos sin lavar. Mientras Beatriz montaba su humilde puesto en una caja de madera cerca del borde del mercado,
Un silencio se extendió por la multitud inmediata. Los susurros comenzaron al instante. La chica Linfield. Miren sus manos y lleva botas de hombre. Es una deshonra. Beatriz los ignoró. Apiló las cestas, mantuvo la espalda recta y miró fijamente al frente. La esposa del vicario, la señora Higgins, se acercó con un grupo de damas locales. Llevaban sedas de colores pastel que parecían absurdas contra los adoquines polvorientos. La señora Higgins se detuvo frente a la caja de Beatriz, miró las cestas de sauce con desdén, como si estuvieran infectadas con la peste. «Señorita Linfield», dijo la señora Higgins, su voz goteaba una piedad artificial. «Habíamos asumido que ya habría regresado con su familia en el sur. Es tan trágico ver a una mujer de su antigua posición reducida a vender mercancías en la tierra». Beatriz encontró la mirada de la mujer. «Mi familia está muerta, señora Higgins. Y no hay vergüenza en el trabajo honesto, solo en los chismes ociosos». Las damas jadearon. El rostro de la señora Higgins se congestionó de rabia. «Criatura insolente. Ninguna persona decente en este pueblo comprará su basura. Es usted una paria». Antes de que Beatriz pudiera responder, la multitud en el borde de la plaza se apartó bruscamente. El bajo murmullo de los chismes cesó por completo. Thomas Wycliffe entró en el mercado. Llevaba un abrigo azul oscuro tan elegantemente cortado que parecía una armadura, altas botas de montar de cuero y una expresión de total y aburrida autoridad. No miró al alcalde, no miró a los magistrados, caminó en línea recta a través de la multitud dividida directamente hacia el borde de la plaza, directamente hacia Beatriz. La señora Higgins se apartó apresuradamente, haciendo una reverencia tan profunda que casi se cae. Thomas la ignoró por completo. Se detuvo frente a la caja de madera de Beatriz. Miró las cestas de sauce apiladas. Luego miró a Beatriz. «Necesito una cesta, señorita Linfield», dijo Thomas. Su voz resonó por toda la silenciosa plaza. Beatriz sintió un rubor caliente subir por su cuello, pero mantuvo su fachada estoica. «Cuestan 2 peniques cada una, su excelencia». Thomas cogió una. Inspeccionó el tejido, pasando el pulgar por las apretadas tiras de sauce. La artesanía es notable. Es duradera, pragmática. Miró a la señora Higgins, que estaba prácticamente temblando. A diferencia de la mayoría de las cosas que uno encuentra en la buena sociedad. Dejó la cesta y sacó una pequeña bolsa de monedas de cuero de su abrigo. «Me las llevaré todas», dijo Thomas. Un jadeo colectivo resonó entre los aldeanos. Beatriz frunció el ceño. «No necesita 12 cestas de sauce. Tiene sirvientes para llevar sus cosas. Las compro para las cocinas de la finca», mintió Thomas con calma, sosteniendo su mirada. «Son una excelente inversión. 2 peniques cada una es un insulto a su trabajo. Pagaré un chelín por cada una». «No acepto caridad», siseó Beatriz en voz baja, inclinándose para que solo él pudiera oírla. «Es comercio», murmuró Thomas de vuelta. Sus ojos brillaban con una peligrosa diversión. «Acepta el dinero, Beatriz. Deja que se atraganten con él». No le entregó las monedas. Extendió la mano y deliberadamente tomó la de ella. Justo en medio de la plaza del pueblo, frente al vicario, al alcalde y a todas las amas de casa chismosas de Oak Haven, presionó los chelines de plata en su palma, cerrando sus dedos llenos de cicatrices alrededor del frío metal. Su pulgar se deslizó lentamente por sus nudillos. Fue un gesto tan intensamente posesivo y firme que envió una onda de choque a través del pecho de Beatriz. Soltó su mano y dio un paso atrás. «Haga que el chico del molinero las entregue en Kelldale Hall mañana», ordenó Thomas formalmente. Luego hizo una reverencia leve y perfecta, generalmente reservada para iguales. Se dio la vuelta y caminó de regreso a través de la multitud, dejando un silencio absoluto a su paso. Beatriz se quedó helada, con el puño cerrado firmemente alrededor de las monedas de plata. Miró a la señora Higgins. La esposa del vicario parecía como si la hubieran abofeteado. Beatriz sonrió. Fue una sonrisa salvaje y brillante. «¿Le gustaría comprar una cesta, señora Higgins?», preguntó Beatriz dulcemente. «Me temo que se me han agotado todas». Julio no trajo alivio a Yorkshire. Trajo un calor sofocante y pesado que se asentó sobre el valle como una manta de lana mojada.
El barro se coció hasta convertirse en arcilla dura y agrietada. El aire brillaba sobre los campos, oliendo a hierba seca y piedra caliente. En Hale House, el juego de la supervivencia simplemente había cambiado sus reglas. El frío ya no amenazaba con matar a Beatrice mientras dormía, pero el calor amenazaba con romper su cuerpo por completo. Estaba en el jardín acarreando un pesado cubo de madera con agua del pozo a las hileras de repollos en apuros. El agua del pozo estaba agónicamente baja. Cada tirón de la cuerda le quemaba los hombros. Su piel, antes el ideal de porcelana de la sociedad londinense, ahora estaba tostada a un marrón dorado y pecoso. Llevaba el pelo recogido bajo una tosca gorra de lino. El sudor le corría por la espalda, acumulándose en la áspera cintura de su falda. Vertió el agua en la base de los repollos, viendo cómo la tierra seca la absorbía al instante. Las está ahogando. Beatrice no se dio la vuelta. Simplemente se apoyó pesadamente en el cubo de madera, cerrando los ojos contra el sol deslumbrante de la tarde. «Están resecas, Thomas», dijo. Thomas Wycliffe salió de la sombra del muro oriental en ruinas. Durante los últimos 2 meses, el duque de Kelldale se había convertido en una presencia ineludible en Hale House. No llegaba en carruajes. Cabalgaba en una yegua temperamental, generalmente quitándose su abrigo formal antes incluso de cruzar las verjas de hierro oxidadas. «La capa superior del suelo está cosida», dijo Thomas, parándose a su lado. Llevaba una simple camisa de lino desabrochada en el cuello, la tela pegada al sudor de su pecho. Si vierte agua directamente encima, el sol la evapora antes de que las raíces la beban. Tiene que cavar una zanja junto a la hilera, dejar que se filtre por debajo. Habló como un hombre que ha leído 3 libros sobre agricultura y nunca ha cultivado un repollo, murmuró Beatrice, aunque no había veneno real en sus palabras. Thomas sonrió. Era una expresión lenta y desprotegida que reservaba exclusivamente para este patio en ruinas. Le quitó el cubo de madera de las manos. «Muéstreme la pala». Pasaron la tarde cavando zanjas en el jardín. Trabajaron a un ritmo que no requería conversación. El duque de Kelldale, que comandaba a cientos de inquilinos y se sentaba en la Cámara de los Lores, pasó 3 horas de rodillas en la tierra, cavando canales poco profundos para una mujer que técnicamente no poseía nada. No definieron lo que era esto. El cinismo en el pecho de Beatrice le advertía a diario que era una locura temporal por su parte. A los aristócratas les encantaba la novedad. Él era un hombre asfixiado por cuerdas de terciopelo, encontrando una breve y emocionante rebelión en la miseria de Hale House. Cuando regresaran los vientos de otoño, se decía a sí misma, él se retiraría a su pulido escritorio de caoba y a sus bailes de sociedad, dejándola exactamente donde estaba. Lo creía. Tenía que creerlo. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Pero entonces llegó la fiebre. Comenzó en el pueblo a mediados de agosto. Un calor húmedo se instaló en las tierras, y la enfermedad lo siguió. El chico del molinero fue el primero en caer, luego la esposa del herrero. Beatrice había estado regateando en la plaza del pueblo cuando el chico se desplomó. Sin pensar, se había arrodillado en el polvo, presionando sus manos en su frente ardiente, ayudando a su frenético padre a llevarlo al carro. 3 días después, la fiebre la encontró a ella. Golpeó como un golpe físico. Beatrice estaba cortando leña en el patio cuando sus rodillas simplemente cedieron. El hacha resonó contra las piedras. Un violento escalofrío sacudió su cuerpo a pesar del calor sofocante de la tarde. Su visión se nubló. Los bordes del mundo se volvieron de un gris enfermizo y brumoso. Se arrastró. Eso fue todo lo que pudo hacer. Se arrastró por el umbral, cruzando el suelo de piedra de la cocina hacia el hogar. Sacó una manta raída de una silla, se acurrucó en una bola apretada en el suelo y se rindió al fuego que ardía dentro de su propia sangre. Perdió la noción del tiempo. Horas o días se disolvieron en una alucinación miserable y sudorosa. Soñó con Londres, soñó con los acreedores de su padre, hombres con rostros hechos de monedas de plata, arrancándole los vestidos de seda. Soñó con las verjas oxidadas de Hale House, encerrándola para siempre. Luego hubo agua fría. Una mano pesada y callosa
Se deslizó detrás de su cuello, levantando su cabeza. Algo húmedo y helado fue presionado contra sus labios agrietados. «Beba», ordenó una voz áspera. Beatriz se atragantó, tosiendo débilmente. Forzó los ojos para abrirlos. La cocina estaba oscura, iluminada solo por una única linterna. Thomas estaba arrodillado sobre ella. Todavía llevaba sus botas de montar, su ropa cubierta de polvo del camino. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros estaban abiertos con una intensidad frenética y aterradora. «Thomas», graznó. Su voz sonaba como vidrio molido. «He enviado a Finch a York a por un médico», dijo Thomas. Su voz estaba completamente desprovista de su autoridad habitual. Temblaba. Mojó un trapo en un recipiente con agua fría y lo presionó firmemente contra su frente ardiente. «Estás ardiendo, Beatriz. ¿Por qué no me enviaste a buscar?» «No te pertenezco», murmuró, el delirio despojándola de sus defensas. «No puedes arreglar esto con un contrato». La mandíbula de Thomas se tensó. «Cállate», susurró ferozmente. «Solo cállate y bebe el agua». Durante 4 días, el duque de Kelldale no regresó a su finca. Se quedó en la cocina estrecha y sofocante de Hale House. Cortó la leña. Hirvió el agua. Cuando el médico de York finalmente llegó, asqueado por la miseria, Thomas acorraló físicamente al hombre contra una pared hasta que dejó una caja de quinina y tintura de opio. Beatriz luchó contra la enfermedad con la misma terquedad salvaje con la que había luchado contra el invierno. Se revolvía en su sueño, luchando contra acreedores fantasmas, murmurando sobre deudas y tejas. Thomas la sujetaba cuando los temblores amenazaban con arrojarla al hogar. Le lavaba la cara, le forzaba a tomar caldo gota a gota agonizante. En la noche del 4.º día, la fiebre cedió. Beatriz se despertó en un silencio absoluto. El calor sofocante en su pecho había desaparecido, reemplazado por una debilidad hueca y profunda. Estaba acostada en el catre que Thomas había arrastrado a la cocina. Giró la cabeza. Thomas estaba sentado en la silla de madera junto al hogar apagado. Estaba dormido. Tenía un aspecto terrible. No se había afeitado en días. Su camisa de lino estaba manchada de caldo derramado y sudor. Círculos oscuros y amoratados colgaban bajo sus ojos. Tenía la cabeza echada hacia atrás contra la pared de piedra, sus manos descansando lánguidamente sobre sus muslos. Beatriz lo miró fijamente. La armadura cínica alrededor de su corazón, la gruesa placa de hierro que había pasado un año forjando en el barro de Hale House, se agrietó. Se dio cuenta con una certeza aterradora y absoluta de que él no estaba jugando un juego. No estaba buscando una rebelión campesina. Estaba aquí. Se había quedado en la suciedad y la enfermedad cuando podría haber estado en cualquier otro lugar del mundo. Lágrimas, calientes e inesperadas, le picaron en los ojos. Extendió la mano, su mano temblorosa rozando la tela áspera de sus pantalones. Thomas se despertó al instante. Se enderezó de un tirón, sus ojos fijos en su rostro. Se inclinó hacia adelante, presionando el dorso de su mano en su mejilla. Su piel estaba fresca. «La fiebre ha desaparecido», exhaló. Fue un sonido entrecortado, como el de un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante 4 días. «Tiene un aspecto horrible, Su Excelencia», susurró Beatriz. Thomas soltó una risa corta y quebrada. Dejó caer la frente contra el borde del catre, su mano envolviendo firmemente sus delgados dedos. «Me aterrorizaste», murmuró contra la manta. «Absoluta tonta terca. Me aterrorizaste». Beatriz no retiró la mano. Dejó que la sostuviera, mirando hacia el techo agrietado y manchado de agua de Hale House, sabiendo que había sobrevivido a la fiebre. Pero estaba condenada de una manera completamente diferente. Estaba enamorada de él, y en su mundo, el amor era solo otra deuda que no podía permitirse pagar. En septiembre, el calor pesado se rompió, dando paso al mordisco fresco y dorado del otoño temprano. La fuerza de Beatriz regresó lentamente, forjada de nuevo en sus músculos por las implacables demandas de la cosecha. Pero algo había cambiado. La fiebre había quemado la cómoda distancia entre ella y Thomas. Sus visitas se hicieron más largas. Dejó de fingir que venía a revisar sus inversiones o a ayudar con el trabajo.
Venía simplemente a sentarse en el muro de piedra del patio, observándola trabajar, hablando de la política de Londres que despreciaba y de la vida tranquila que secretamente deseaba. Estaba peligrosamente cerca de cruzar la línea final. Beatrice podía verlo en sus ojos. Iba a pedirle que se quedara con él, no como un caso de caridad, sino como esposa. La idea la aterrorizaba. Un duque no se casaba con una chica arruinada y en bancarrota que vivía en una mansión derrumbada. La sociedad lo masacraría. Harían trizas su reputación, y eventualmente el resentimiento se filtraría en sus ojos cuando la mirara. Había visto cómo la aristocracia destruía a la gente. Lo había vivido. El ajuste de cuentas llegó un martes. Thomas había cabalgado a York para reunirse con sus banqueros. Beatrice estaba en Hale House, fregando violentamente el suelo de piedra del vestíbulo con jabón de lejía. Oyó el carruaje antes de verlo. No era un carro local. El crujido de las ruedas sobre la grava era pesado, suave y caro. Beatrice se levantó, secándose las manos en carne viva en su delantal. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. Un magnífico carruaje lacado en negro con escudos dorados estaba en el patio. El cochero, vestido con una librea impecable, bajó de un salto y abrió la puerta. 2 personas salieron al barro. La primera era una mujer de unos 50 y tantos años, envuelta en una capa de viaje de terciopelo color ciruela oscuro. Su rostro era afilado, aristocrático y completamente desprovisto de calidez. Lady Agatha Wickliffe, la tía de Thomas. El segundo era un caballero mayor con un bastón de plata, Lord Croft, uno de los intermediarios políticos más poderosos de la Cámara de los Lores. No miraron el estado ruinoso de Hale House con lástima. Lo miraron con activo disgusto. Beatrice se paró en los escalones. Llevaba el abrigo demasiado grande de su padre, sus faldas con el dobladillo por encima de los tobillos, sus botas cubiertas de barro fresco. Sabía exactamente qué aspecto tenía para ellos. Parecía un perro salvaje. Lady Agatha se detuvo al pie de los escalones. No se presentó. No lo necesitaba. «Señorita Linfield», dijo Agatha. Su voz era como una navaja arrastrándose sobre un cristal. Había oído rumores en Londres de que todavía estaba viva, ocupando esta miserable parcela de tierra. Supuse que eran exagerados. «Lady Agatha», respondió Beatrice con calma, manteniendo la barbilla en alto. «¿A qué debo el disgusto?» Lord Croft dio un paso adelante, apoyándose en su bastón de plata. «No tenemos tiempo para formalidades, señorita Linfield. Estamos aquí por mi sobrino». «El duque está en York», dijo Beatrice. «Lo sabemos», espetó Agatha. «Precisamente por eso estamos aquí ahora. Thomas ha descuidado su escaño en los Lores durante meses. Ha ignorado 3 citaciones del primer ministro. El administrador de su finca informa que pasa sus días cavando en la tierra de una mansión en ruinas, como un trabajador común». Los ojos de Agatha recorrieron a Beatrice, observando las manos callosas, el rostro quemado por el sol, la ropa andrajosa. «Sabemos lo que está haciendo». Beatrice soltó una risa seca y cínica. «¿Y qué estoy haciendo exactamente?» «Usted es un parásito», dijo Agatha con frialdad. «Su padre se jugó su legado, y usted está tratando de aferrarse a mi sobrino para salvarse. Está interpretando a la trágica heroína independiente para atrapar a un hombre que siempre ha tenido debilidad por las cosas heridas». Las palabras golpearon a Beatrice como golpes físicos, precisamente porque hacían eco de los miedos más oscuros y cínicos que albergaba sobre sí misma. «Thomas es el duque de Kelldale», añadió Lord Croft, su voz baja y peligrosa. «Se espera que se case con Lady Victoria Sterling este invierno, una alianza que asegurará su futuro político. No puede y no se asociará con la hija en bancarrota de un jugador deshonrado. Si arrastra su nombre por el barro con usted, la sociedad se asegurará de que sea condenado al ostracismo, perderá su influencia, su posición y, finalmente, su orgullo». Agatha sacó un sobre grueso de su capa de terciopelo. «Hay un carruaje esperando en la posada de Oak Haven. Dentro de este sobre hay un cheque por 5,000 libras. Es suficiente para comprar una vida respetable en Francia. Se irá hoy antes de que Thomas regrese». Beatrice se quedó mirando el sobre. 5,000 libras. Era una riqueza inimaginable. Era seguridad.
Era una nueva vida. Miró los rostros burlones de la élite de Londres. Habían destruido a su padre. Se habían reído cuando Hale House cayó. Y ahora estaban aquí para comprarla como a un molesto perro callejero. Su orgullo estalló, caliente y violento. Pero debajo de él, una lógica fría y devastadora se apoderó de ella. Tenían razón. Si Thomas se casaba con ella, el mundo al que pertenecía se volvería contra él. Susurrarían detrás de sus abanicos. Lo aislarían en el Parlamento. Y un día, sentado en su impecable estudio en Kelldale Hall, Thomas la miraría al otro lado de la habitación y se daría cuenta de que le había costado todo. Podía sobrevivir al frío, podía sobrevivir al hambre, pero no podía sobrevivir a que Thomas Wycliffe la mirara con arrepentimiento. Beatrice bajó del porche. Caminó directamente hacia Lady Agatha. No tomó el sobre. «Guarde su dinero», dijo Beatrice, su voz bajando a un registro mortalmente silencioso. «No lo quiero». Agatha frunció el ceño, confundida. «¿Entonces qué quiere?» «Quiero que se vaya de mi tierra», dijo Beatrice, sus ojos avellana ardiendo. «No me voy de Hale House. Este es mi hogar. Pero no necesita preocuparse por su sobrino. No tengo ninguna intención de arruinar a un duque perfectamente bueno». Les dio la espalda y volvió a subir los escalones. «Que tenga un terrible viaje de regreso a Londres, Agatha». Cerró de un portazo la pesada puerta de roble. Cuando Thomas entró en el patio 3 horas después, el carruaje de Londres ya se había ido. El aire era fresco y tranquilo. Encontró a Beatrice en la cocina, sentada perfectamente quieta en la mesa de madera. «Traje los libros de contabilidad de York», dijo Thomas, entrando en la habitación, su rostro brillante por el viento frío. «El banco está dispuesto a renegociar los límites. Si despejamos el pastizal del oeste». «Tienes que irte, Thomas». La palabra lo detuvo en seco. El calor se drenó de su rostro, mientras observaba su postura rígida, el vacío en blanco y aterrador en sus ojos. «¿Qué ha pasado?», preguntó, acercándose a ella. «No ha pasado nada», mintió Beatrice con calma. «Fue lo más difícil que había hecho en su vida». Forzó la máscara fría y cínica de la dama de sociedad londinense de nuevo sobre su rostro. «Simplemente estoy cansada, Su Excelencia. La novedad se ha desvanecido». Thomas se congeló. «¿La novedad?». Beatrice se puso de pie. Se obligó a mirarlo a los ojos sin quebrarse. «¿De verdad pensabas que esto era permanente? Este arreglo, tú jugando al campesino, yo jugando al caso de caridad agradecido. Fue una distracción, Thomas. Una forma de pasar un invierno miserable. Pero el invierno se acerca de nuevo, y estoy cansada de jugar». Thomas la miró como si acabara de clavarle un cuchillo en las costillas. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?». Beatrice soltó una risa áspera y cruel. «Mira este lugar, Thomas. Mírame. Estoy arruinada. No tengo dote, ni nombre, ni futuro. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Ibas a vestirme de seda y a exhibirme frente a la Cámara de los Lores? Se reirían de ti hasta echarte de la sala». «Me importa un bledo la Cámara de los Lores», gritó Thomas, el pulido barniz del duque finalmente rompiéndose. Cruzó la habitación y la agarró por los hombros, sus dedos clavándose en la gruesa lana de su abrigo. «Me importa esto, tú. Construimos esto juntos. Construimos un huerto», gritó Beatrice de vuelta, las lágrimas finalmente nublando su visión, aunque luchó ferozmente contra ellas. «Eso es todo. Tú tienes un imperio, Thomas. Tienes un deber, y no seré el perro callejero que recogiste de la lluvia para demostrarle algo a tu tía y a tus amigos políticos». Thomas retrocedió como si se hubiera quemado. Soltó sus manos. La miró, respirando pesadamente, buscando en su rostro a la mujer que había sostenido su mano durante la fiebre, la mujer que se había reído con él en el barro. Ella enterró a esa mujer profundamente. No le dio nada más que un rechazo frío y cínico. «Váyase, Su Excelencia», susurró Beatrice, «y no vuelva». Thomas se quedó en el silencio de la cocina. La traición en sus ojos era absoluta. Era un peso físico en la habitación. Lentamente, el duque de Kelldale regresó. El calor desapareció de su postura. Su espalda se enderezó. Su rostro se convirtió en piedra. «Como desee, señorita Linfield», dijo, su voz completamente desprovista de emoción.
Se dio la vuelta y salió por la puerta. Beatriz escuchó el golpe sordo de sus botas en la piedra, el crujido de su silla de montar y los cascos al galope desvaneciéndose en la distancia. Cuando el silencio regresó, completo y total, Beatriz finalmente se derrumbó en el suelo de piedra y lloró hasta vomitar. El invierno regresó a Yorkshire con toda su furia. Noviembre trajo hielo. Diciembre trajo nieve segadora. Pero Hale House no se congeló esta vez. Beatriz la había fortificado. La leña estaba apilada en el patio. La bodega estaba llena de cerdo salado, patatas y calabaza de invierno. El techo sobre el ala este había sido completamente sellado con pizarra pesada. Estaba a salvo, estaba abrigada, estaba sobreviviendo, y nunca había estado más absoluta y devastadoramente sola. El silencio de la casa era un tormento físico. Sin Thomas, la victoria de la supervivencia sabía a cenizas. Pasaba las largas y oscuras noches mirando el fuego, atormentada por el recuerdo de su risa, los callos en sus manos, la forma en que la había mirado cuando compró las cestas de sauce en la plaza del pueblo. Escuchó los rumores cuando fue a Oak Haven a por provisiones. El duque de Kildale había regresado a Londres. Había reanudado su escaño en el Parlamento. Se le veía en los bailes de invierno. El orden natural del mundo se había restaurado. Beatriz se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Lo había salvado. Pero la lógica no hizo nada para detener el dolor hueco en su pecho. Pasó enero. Febrero trajo las brutales heladas. Marzo llegó con lluvias torrenciales y heladas que convirtieron el valle de nuevo en un mar de barro. Era un martes a principios de abril. La helada finalmente se había roto, dejando el patio de Hale House como un traicionero pantano de lodo marrón. Beatriz estaba en el techo de los establos. Los vientos de invierno habían arrancado una sección del techo de paja, y ella lo estaba remendando con juncos atados. Tenía las manos entumecidas. Su aliento formaba nubes en el aire húmedo. No oyó llegar al caballo por encima del sonido del viento. Solo se dio cuenta cuando la yegua temperamental pateó el suelo en el barro de abajo. Beatriz se congeló. Miró hacia abajo por el borde del techo. Thomas Wycliffe estaba en el patio. No llevaba sus impecables abrigos de Londres. No llevaba el terciopelo de la Cámara de los Lores. Llevaba un pesado y maltrecho guardapolvo de cuero para montar. Tenía una barba espesa y descuidada que nunca antes había llevado. Sus botas estaban enterradas varios centímetros en el barro de Yorkshire. La miró. No dijo una palabra. El corazón de Beatriz martilleaba un ritmo frenético y aterrador contra sus costillas. Dejó caer el manojo de juncos. Bajó a toda prisa por la escalera de madera, sus botas resbalando en los peldaños mojados. Tocó el suelo y se quedó a 3 metros de él, con el pecho agitado. «Se supone que estás en Londres», dijo. Su voz se quebró. «Lo estaba», dijo Thomas. Su voz era más áspera de lo que recordaba. Más profunda. «¿Por qué estás aquí?» Thomas metió la mano en el bolsillo interior de su guardapolvo de cuero. Sacó un fajo doblado de papeles de pergamino grueso. Estaban sellados con cera roja. «Pasé el invierno en Londres», dijo Thomas, dando un paso adelante. El barro succionaba sus botas, pero no le importó. «Me senté en la Cámara de los Lores. Asistí a los bailes que mi tía organizó. Bebí champán con Lady Victoria. Hice exactamente lo que mi título requería de mí». Se detuvo a 1,5 metros de ella, sus ojos oscuros fijos en los de ella, ardiendo con una intensidad feroz e intransigente. Odié cada segundo de ello. Arrojó los papeles de pergamino sobre la caja de madera junto al pozo. «Esas son las escrituras de transferencia», dijo Thomas. «He cedido la gestión de la finca de Kildale a un fideicomiso supervisado por Finch y Lord Croft. He renunciado a mi escaño, con derecho a voto en los Lores. Conservé un estipendio, las granjas de los inquilinos del norte y el título, solo porque legalmente no puedo deshacerme de él». Beatriz lo miró, paralizada por la conmoción. «Thomas, ¿qué has hecho? Has tirado tu vida por la borda». «Tiré una prisión», corrigió ferozmente. Acortó la distancia entre ellos. No le importó que ella estuviera cubierta de polvo y paja. No le importó que su abrigo de cuero estuviera empapado. Extendió la mano y le tomó el rostro entre sus 2 manos grandes y cálidas.
Agatha vino a verte en septiembre, dijo Thomas en voz baja, sus pulgares trazando las líneas afiladas de sus pómulos. Me lo confesó en enero, cuando estaba borracho y miserable en mi estudio. Me dijo que te ofreció 5,000 libras para que me dejaras, y se lo arrojaste a la cara. Beatriz se apretó los ojos. Una lágrima se escapó y trazó un surco en la suciedad de su mejilla. No quería que lo perdieras todo por mi culpa. Estoy arruinada, Thomas. El mundo lo sabe. Al diablo con el mundo, susurró Thomas con ferocidad. Que susurren, que chismorreen. Son fantasmas, Beatriz. Lo único real es esto. Presionó su frente contra la de ella. Olía a lluvia, a cuero y al aire frío de Yorkshire. Era el olor del hogar. No quiero la finca, dijo Thomas, su voz quebrándose. No quiero la sociedad. Quiero el barro. Quiero el frío. Quiero el fuego en la cocina. Te quiero a ti, Beatriz. Eres la criatura más fuerte y terriblemente terca que he conocido. Y no puedo respirar en un mundo donde no estoy a tu lado. Beatriz abrió los ojos, miró el rostro del hombre que la había visto en su punto más bajo, en la miseria helada de una casa derrumbada, y había elegido quedarse. La armadura cínica que había llevado durante 2 años se hizo añicos por completo, cayendo en el barro. ¡Eres un idiota!, sollozó Beatriz, echándole los brazos al cuello, enterrando el rostro en el pesado cuero de su abrigo. Lo sé, se rió Thomas, un sonido de puro y absoluto alivio. La rodeó con sus brazos por la cintura, levantándola del suelo, haciéndola girar una vez bajo la lluvia helada. La bajó y la besó. No fue un beso educado y aristocrático, fue desesperado, contundente y arraigado en la tierra y la supervivencia por la que habían luchado. Sabía a lluvia, a lágrimas y a certeza absoluta. Cuando finalmente se separaron, Beatriz apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme y fuerte de su corazón. Miró por encima de su hombro las verjas de hierro oxidadas de Hale House. Todavía estaban rotas. La casa todavía tenía cicatrices. El mundo exterior todavía susurraba. Pero mientras Thomas entrelazaba sus dedos con los de ella, llevándola hacia el calor del fuego de la cocina, Beatriz supo la verdad. Habían sobrevivido al invierno, y para la primavera, la ruina finalmente había terminado. El fuego en Hale House nunca volvió a apagarse, y los susurros de la sociedad finalmente se desvanecieron en el silencio. Fueron reemplazados por la leyenda del duque que eligió el barro por encima de la monarquía. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de supervivencia, orgullo y romances sin complejos. Si la historia de amor feroz y cínica de Beatriz y Thomas resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta. Ayuda más de lo que te imaginas. Comparte este video con otros amantes del drama histórico que prefieren su romance realista y crudo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias profundamente humanas y desafiantes. Nos vemos en el próximo capítulo.